Hola hermanito, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Aquí le hablo de mi página de Facebook y de YouTube. Adolfo Enrique Álvarez Dole. Aleluya. Hermano, ¿cuántos salieron a votar ya? Por lo menos aquí en Estados Unidos ya se puede votar. Toda esta semana que viene, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hermano, no deje de votar. Y vota, hermano, por el candidato que tiene el presidente y el vicepresidente, que tiene los valores cristianos, hermano. Que son, primero que todo, cristianos y conservadores. Y después, entonces, el partido, usted sabe, de quién estoy hablando. El caballo, ya tú sabes, el rubio. Hermano, yo quería decirles algo. Yo estaba investigando acerca de nuestra herencia hispánica y hay unos hermanitos ahí, unos hermanos en internet que yo lo he puesto en mi página. Tienen unos estudios buenísimos de la herencia hispana y de el origen de las tribus de Israel, que somos los europeos y los americanos. Nosotros los hispanos, iberoamericanos, los cuatro extremos de la tierra, hermano. Y las naciones anglosajonas y franceses y rusos, alemanes, todos los imperios portugueses, el imperio británico, el imperio español. Aleluya, gloria a Dios. Y una de las cosas interesantes, hermano, buscando y indagando más acerca del origen de Iberia, de los íberos, nosotros, los españoles, los hebreos, tierra de íberos, de hebreos. Mira, hermano, yo estaba investigando, yo estaba estudiando el griego antiguo, y estaba ahora estudiando el griego que se habla hoy mismo en Grecia. Déjame decirle una cosa interesante. Esta mayoría de los griegos de hoy en día realmente tienen mucha influencia eslava, y también los turcos que se metieron ahí y se metieron en Anatolia, que era la antigua Troya, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, que también la región se llamaba Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia y Galacia. Ahí están todas las tribus celtas, hermanas, celtas y germánicas. Hermanos, los celtas y los germánicos es la misma cosa. Y todo escribió en escritura rúnica. La escritura rúnica fue una escritura que se encontraron en Escandinavia. Y es un antiguo paleohebreo. Es lo mismo que los famosos escrituras fenicias, hermano. Los fenicios en realidad son los hebreos. Son los israelitas, hermano. Aunque los libaneses también tenían esa cultura. Pero la diferencia es que las naciones griegas llamaban a los israelitas fenicios porque las naves salían de Tiro. Ahí viene la palabra los tirios, el mar de Tirrenio, los etruscos, todo es porque son hebreos israelitas. Entonces el español que nosotros hablamos, hermano, tiene la misma, yo lo dije en otro video, pero quería decir eso, la misma línea melódica del griego. Usted va hoy en día a Grecia y usted oye a esos griegos hablar, a usted le parece que está hablando castellano, hermano. Me parece, claro, por supuesto, es diferente. Es un idioma totalmente distinto porque Cadmos, según Plinio, fue Plinio, no me acuerdo cómo se llama, no fue Heródoto, fue un antiguo historiador griego. Él se refirió a Darda, a Cadmos, que cuando tú vas a la Biblia hay un pasaje que habla de los hijos de Judá. Judá tuvo dos gemelos con Tamar y uno era Fares, que fue el que se agarró del otro hermano, parecido a la historia de Jacob y Esaú. No, que fue el que sacó la mano primero, le pusieron un lacito rojo, que es Zera. Zera, o a veces le dicen Zara, Zera con Z, o más bien es ZTZ, Zera y Fares, que viene la palabra también como Pérez. Se traduce como Pérez o Pérez, Fares o Pérez. Los famosos apellidos Pérez, hispano, Pérez. Es judío. Los hay con TZ. Cuando regresan al judaísmo le ponen la T y la Z. O si no lo dejan como Pérez. O con S, como Shimon Pérez. Cuando en Portugal se usa las S. En Castilla se usa la Z. Pero todo es la misma historia. Hoy estaba hablando, por ejemplo, que el idioma gallego es la lengua que se habla en Brasil. En Brasil no se habla portugués.
El Brasil lo que se habla es galego, gallego. Usted va a Portugal y usted ve dos lusitanos eso hablando, hermano. Usted no entiende ni hostia, aunque usted hable gallego, porque yo falo galego también. Yo falo, lo que ellos le dicen, yo falo portugués. Portugalo, puerto de Gael, Gaelus o Gaelic Glass, o los puertos de los galos, de los celtas, como los franceses que son galos, los galeses son galos, los gallegos son galos, y todos vienen de Gaulanítides, que es que tiene que ver con las alturas del Golán, porque la media tribu de Manase que estaba ahí, estaba también Gad y estaba Rubén. Fueron los primeros que fueron. La primera deportación a Siria fue al este del río Jordán. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que fueron hasta Cala, Hezbor y otra ciudad para allá arriba, en las tierras de los Medos. Pero qué interesante, hermano. Esas tres tribus conservaron su identidad israelita y mantuvieron su unidad étnica. Y ellos se continuaron unidos. Ellos continuaron unidos y fundaron en Asia, en Eurasia, en todas las praderas de Siberia, y se le conocen como los escitas o celtas, los sacas o sacasón, los hijos de Isaac, que después cuando cruzaron a Europa se llamaban los sajones. Entonces, por ejemplo, en Alemania está la Sajonia, y un grupo de ellos emigró a Britania y eran con los anglosaxos. Pero también tenemos los francos, los antiguos frisios, los francos, que en realidad tenían un nombre que era en la tribu los Sicambri o Sicambri, que es una de las hijas de los hijos de Rubén. Eran rubenitas. Y tenemos que la media tribu de esa de Manase, después, cuando los mongoles y toda esa gente empiezan a dispersar a los celtas, y después las tribus germánicas tienen que pasar a Europa, después que se cae el Imperio Romano, ellos se asentaron en lo que era la Prusia Oriental. La Prusia Oriental es lo que hoy es la Polonia, pero producto de la Primera Guerra Mundial, esos supuestos alemanes que vivían ahí tuvieron que emigrar hacia lo que es hoy Alemania, y 7 millones de ellos que eran de esas tribus perdidas de Israel, emigraron a los Estados Unidos, la tribu de Manasés Oriental, y fueron los que fundaron las 6 primeras colonias, juntamente con las 5 colonias inglesas y las 2 colonias francesas. Son las 13 colonias, 6 colonias de habla alemana, 5 de habla inglesa y 2 de habla francesa, que es Vermont al norte, llegando a la frontera con Canadá, y la Luisiana. Esas son las 2, son 13 colonias, pero habían 6 que hablaban alemán, y esas eran de la Prusia Oriental, lo que es la Pomerania, la antigua Pomerania y las iglesias. Entonces ahí se sabe que cuando fueron deportados la tribu de Simeón, que Simeón es hoy día la España castellana, se fueron junto con Rubén al exilio. Por eso es que tuve en Europa España y Portugal, porque los portugueses y los españoles realmente son lo mismo, son gallegos. España tú la puedes separar como la bandera francesa, en 3 franjas: la franja galega, la franja castellana y la franja ¿cómo se llama esto? Los que hablan como un francés, que son los catalanes, los Cataluña, que son en realidad son cátaros, son franceses, cátaros. Cataluña significa cátaros separados, y los cátaros vivían al sur de Francia, en la que era la antigua Aquitania. Entonces al norte de los Pirineos hay una parte que se llama Cataluña también, la Cataluña del norte y la Cataluña del sur. Entonces Francia y España se dividieron Cataluña a la mitad y el País Vasco,
Y el País Vasco era también Navarra y parte de otras partes de Francia, de España, y un pedazo que queda en Francia. Que todas esas tribus, hermanos, eran israelitas. Los cátaros eran rubenitas y los vascos también son francos. Aunque tienen una lengua que es completamente la euskera, una lengua totalmente diferente, son realmente los verdaderos íberos, que no se mezclaron, los verdaderos íberos que vivían ahí, que no se mezclaron ni con celtas ni con romanos y se mantuvieron aislados en las montañas del País Vasco. Entonces la lengua española como tal, la lengua castiza, castellana, es una lengua que tiene la línea melódica del griego. Entonces, interesante que los nombres que le dan los historiadores griegos a lo que es la Iberia, dice que fue poblada por los Milesian o los Milespan. Pero esa tribu, en realidad son los Caledemonian, los espartanos, los antiguos tribus de Esparta. Cuando la última guerra que hubo entre Esparta y Atenas ganó. Y los espartanos fueron al exilio y muchos llegaron a Iberia. Por eso que muchos de estas, por ejemplo, en Colombia y en otros países hispanos, hay regiones que se llaman Cartagena, por ejemplo, porque en España hay una región que se llama Cartagena o Pequeña Cartago. Y también, por ejemplo, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares que se llaman Albany y Albania. Y dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver los albaneses con los americanos? Sí, porque existió una Albania del Cáucaso y existió una Iberia en el Cáucaso, lo que es la antigua Georgia, la Osetia del norte y la Osetia del sur, porque de ahí es donde venimos nosotros. Las tribus de Israel cruzaron el Cáucaso, muchos se quedaron en Armenia y otros fundaron la Iberia del Cáucaso. Esa es la región ahora que está en guerra entre Kazajstán y Armenia, porque desgraciadamente cuando estaba la Unión Soviética, los casarios o esta gente, los Kazajstán o lo que sea, como se llaman ellos son turcos, no, el Turkmenistán o Turquestán, no sé, ellos realmente son turcos. Y cuando el Imperio Otomano, ellos conquistaron la Grecia, conquistaron los Balcanes, conquistaron todo lo que es la Anatolia, que después fundaron la Turquía, pero también llegaron hasta el Cáucaso y se metieron ahí y fundaron. Ay, mira, todas estas repúblicas soviéticas que como Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, entonces son turcos. Y entonces toda esa región era la famosa Armenia del Cáucaso. Se metieron ahí y sacaron a los armenios, pero dejaron un oasis. En el medio hay una parte que solamente es armenio, que es Nagorno y Karabaj, y por eso se están matando ahí la gente, porque llevan 20 años en guerra, porque todo el mundo reconoce que eso pertenece a Turkmenistán, a Kazajstán, pero en realidad son armenios. Y los armenios son los armenios, son los arameos, realmente. Son el pueblo de Aram. Está el Aram del occidente que se llama Siria. O son los sirios o arameos de occidente. Que de ahí viene Labán, el famoso hermano de Rebeca. Que Labán significa blancos. Eran caucásicos. Para que usted me entienda, la raza primitiva original era caucásica. Los sumerios eran sumerios que emigraron con Abraham y fundaron ahí esa región, Padán Aram, y se quedaron ahí y con el tiempo se hizo la nación siria. Son arameos, son semitas, igual que Alfasad, que es el ancestro de Abraham. Y Alfasad también estaba Aram, estaba Asur, que son los asirios, que son esta misma gente, los armenios, que están los sirios, que son los arameos del occidente, y están del Éufrates, y están los asirios, que son los arameos del oriente, del otro lado del Éufrates. Están los sirios y los asirios. Todos son arameos, todos hablan arameo y todos son sirios. Cuando el rey David se fajó, David y Salomón los mantuvieron a raya, pero a la muerte de Salomón aquello fue un desastre y después
Usted sabe que ellos fueron los que deportaron a las 10 tribus, primeramente al Cáucaso y después se fueron a la Europa y fundaron las 10 naciones después europeas. Europa occidental preferiblemente y después todo el mundo occidental cristiano. Las naciones, el mundo occidental cristiano. Por eso que Jesús dijo ir a buscar mis ovejas primero. Por eso la fe cristiana es donde más se ha sembrado, ha sido en Occidente. Pero bueno, ya el evangelio está llegando a cualquier todo rico en la tierra, gracias a Dios. Pero está hablando otra vez del problema de la lengua hispana. Hermano, nosotros somos una mezcla ahí de espartanos de Grecia, que son descendientes de la tribu de Dan, son danitas. Está los Simeón, que son los castellanos. Sí, el sur de España, pero lo que predomina es la tribu de Dan. En el centro lo que predomina es la tribu de Simeón, que el símbolo es el castillo, por eso viene castellano, castillo, y ponen el león porque la dinastía, los reyes de Europa todos son hijos de David, por eso aparece el león de la tribu de Judá, el mismo león que está en la bandera de Jerusalén. Tú métete ahí y busca y Jerusalén y busca el emblema, vas a ver que es una bandera que tiene un león, el mismo león que tiene la dinastía de Europa, todos, porque Carlomagno se casó con una mujer judía y todos los primos, todos los reyes de Europa son primos hermanos, y todos son hijos de David. Interesante, ¿verdad? Pero qué interesante que, por ejemplo, tenemos a los reyes, famosos reyes católicos. Fernando de Aragón. Aragón era el antiguo reino de lo que es la Castilla. Ahí están los huascos, los catalanes y toda esa gente. Aragón, Alfonso I de Aragón, esposo de Isabel la Católica. Alfonso era hijo de una mujer judía, descendiente del rey David, que fue violada por un español de estos blancos y ella se llamaba Paloma. Por eso que a Alfonso le decían Palomino. Y la reina Isabel trajo la maldición a España cuando obligó a Alfonso juntamente con ella a sacar a todos los judíos de España o obligarlos a convertirse. Y de ahí, de ese proceso, date cuenta, en España todo el mundo tenía judíos en la familia. Dice supuestamente que estaban separados, pero había muchos judíos que habían vivido más de 3000 años, de la época de Abraham, de Salomón. Las minas de Salomón estaban en España también, las minas de cobre. Ahí Salomón tenía una gran cantidad de colonias en Iberia, sobre todo en la parte sur, en lo que era el reino de Tarteso, tenía buenas relaciones con los tartesianos y fundaron después la ciudad de Gades, que es la ciudad más antigua de Europa, que tiene más de 3000 años. Los gaudetanos eran israelitas, hermano. Eran cartagineses, Cartagonova, toda esa gente eran israelitas. Los cartagineses eran todos fenicios, hebreos, israelitas. Entonces, por eso es que la influencia mediterránea que tiene en España, y entonces el norte es más bien germánico, son varias dispersiones de naciones hebreas, porque Israel tuvo 4 mujeres, pero las criadas una era siria y la otra aramea y la otra era hitita, eran mujeres nórdicas. Los sirios eran los verdaderos sirios, no lo que hay ahora. Los que viven ahí son árabes. Los verdaderos sirios eran hombres caucásicos, nórdicos. Mira, uno de los pocos sirios que queda ahí blanco ahí, el Bashar al-Assad ese que tú ves, tú le ves los ojos claros y tú ves que es un hombre alto. ¿Entiendes? Entonces, porque las tribus han emigrado. Los griegos, los antiguos griegos eran blancos. Después fue que se metieron ahí los turcos y hay un arroz con mango ahí, que cuando hicieron la prueba genética, los mismos en Chipre, que en la otra parte de Chipre, que es la parte griega, que en los Balcanes, en todos lados, da la misma cantidad. No se sabe quién es griego ni quién es turco, porque cuando le hacen la prueba genética todo sale griego, porque Grecia se esparció por todos esos lugares, hermano. Y entonces la cultura nuestra es una cultura, las tribus celtas, todos estos celtas
que invadieron la Europa y España, los celtas y los íberos, hablaban griego, hermano. La lengua con que se hablaban con los romanos era en griego. Por eso que el castellano es una lengua que tiene mucha influencia de tanto griego como latina. Pero la verdadera lengua, antes que los romanos invadieran España, las tribus íberas lo que hablaban eran unos dialectos que eran puramente dialectos fenicios, eran hebreos. Hablaban en una lengua muy parecida a lo que a lo que hablan hoy en día en Israel, hermano. De hecho, hay naciones europeas, celtas, como los galeses, que todavía hablan la lengua Cumri, porque los asirios le decían Cumri o Cimmerians a los israelitas. Gomer, Gimirra, los Saca o hijos de Isaac le decían los persas, los Sacasuna, los sajones, los saxones, y los godos o los góticos, gótico, le dijeron los romanos, es decir, le decían Cimmerians, los asirios, los babilónicos decían, los persas decían Saca, igual que los babilónicos, le decían los Saca, los hijos de Isaac, Isaacson, los sajones, y los godos o góticos fue el nombre germano, fue el nombre que le pusieron a esas tribus perdidas, los romanos, pero todos eran celtas, escitas, keltoes, celtas. Yo te digo, hermano, que dice, no, que los hebreos todos son negritos, o todos parecen como si fueran árabes, no, hermano. Eran Abraham salió de la tierra de Sumeria, la tierra de Kasdim en hebreo. Los sumerios, hermano, eran todos hombres blancos, de ojos claros, la mayoría, ¿me entiendes? Y toda la cultura, la primera cultura de Egipto, todas las momias egipcias más antiguas eran pelirrojos, hermano. Y por eso que cuando le hicieron la prueba genética a Tutankamón, que es el hijo del faraón que se murió en el Éxodo, el faraón Tom de la dinastía 18. Tutankamón, cuando hicieron la prueba, decía R1B1, el haplogrupo R1B1 es toda la Europa occidental y R1B2 es toda la Europa oriental, todos los países eslavos. Interesante. Entonces dijeron que tenía como un 80% más o menos en similitud con los ibéricos, un 70 y pico con los britones o británicos y un 40 y pico con los franceses. Es decir que es más o menos la misma raza. Y José se casó con una mujer egipcia, una mujer que era R1 igual B1. Israel vivió en Egipto y vivió en Egipto, y muchos de ellos se casaron con egipcias, ¿entiendes? Y las egipcias eran mujeres celtas, caucásicas, la verdadera egipcia. Pues los esclavos desgraciadamente siempre eran los prietos. Me perdonan los hermanos prietos, pero imagínate tú, qué maldición esa de maldito sea Canaán, maldito seas Canaán, esclavo de tus hermanos. Maldito también porque te robaste la tierra de Israel. Esa tierra le pertenecía a los hijos de Sem y se metieron en la tierra de Canaán, nieto de Cam, hijo de Cam, el hijo de Noé, usurpó la herencia de Sem. Entonces, volviendo atrás, entonces los españoles, usted en muchos países estos hispanos, por ejemplo, también aquí tenemos Albania, ciudades como Cartago, Cartagena, Esparta, Nueva Esparta, en países latinos e hispanos, Troya, Nueva Troya. Por ejemplo, usted va a Francia y la capital de Francia es París. ¿Quién es el nombre del príncipe de Troya? Y está la segunda ciudad más importante, que es León, León, porque la dinastía es la dinastía de David. Interesante. En Londres se llamaba Nueva Troya. Después los romanos fueron los que le pusieron Londinum, y entonces después London, o el largo Dan, la tribu de Dan, la serpiente larga. Todo es muy interesante, hermano, ¿entiendes? Es súper interesante. Nosotros hablamos una lengua
muy rica, muy abundante. Tiene influencia árabe, mucha influencia hebrea, como el inglés tiene. El inglés tiene más de 3.000 palabras que son puras palabras hebreas, hermano. Cuando, ¿quién fue el que más influyó en la lengua? Fue Shakespeare, para que sepa. Y este otro, William Tyndall y John Wycliffe. John Wycliffe fue el primero que empezó la traducción. Y después William Tyndall. Cuando William Tyndall traducía directamente del hebreo al inglés, que ahí viene la famosa después de Biblia de King James, porque uno descendiente de reyes de esto, ese no fue que mató, no lo quemó vivo, pero, o sí, aunque lo permitió que lo mataran a Tyndall. Aceptó que esa Biblia era original y se desligó de la iglesia de Roma y fundaron la iglesia anglicana, después la luterana y toda esa historia. Y entonces Inglaterra vio la luz del evangelio gracias a que tradujeron la Torá, la Biblia, a la lengua vulgar de los ingleses. Después está la historia también del Reina Valera. Gracias a Dios fueron unos hermanos monjes también que tuvieron persecución, igual que toda esta gente como William Tyndall y John Wycliffe, que tuvieron que, para traducir la escritura, eso fue una odisea. A Casimiro de Reina lo acusaron hasta que era homosexual, pura mentira. Y Cipriano Valera fue el que hizo la revisión. Tenemos la Biblia del Oso, la Biblia más antigua, 1500 en español. Muy buena Biblia, hermano, aunque tiene sus errores, hermano, porque todo fue copiado del famoso texto recibido por Erasmo de Rotterdam, que hizo más o menos en el año 1200, y haciendo una compilación de más de 600 manuscritos, griegos. Pero ya de hace unos 10 y pico años para acá, 16, 18 años, hay gente investigando los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Y ahí encontró, por ejemplo, que la genealogía de Mateo es la de María, que es José, padre de María, no el marido. El marido es el de Lucas. Lucas es la genealogía de José, hijo de Elí, hijo de David, no es hijo de Salomón. El Mesías es hijo de David y de Salomón por su madre, Miriam. Entonces, y así lo dice en hebreo, Joseph af Miriam. Y ese mismo está en el arameo de la Pechita. Y dice, Joseph Gebra Miriam. José, el marido, no, perdón, el padre de María, de Miriam. Entonces, yo eso lo he explicado, lo he dicho en otra, para que arreglen eso en su Biblia, hermano. La Biblia cristiana, solamente esa palabra está negando la divinidad, está negando no, es una forma de negarle al Mesías que reine en Israel, porque si María no es hija de Jacob, hija de José y descendiente de David y de Salomón, hermano, no tiene derecho al trono de Israel, porque solamente un hijo de David y de Salomón puede heredar el trono de Israel. Entonces, fíjate que el diablo, que es sutil, por una tilde en el hebreo, una palabrita, se confunde la palabra marido y padre, por una cosita tan sencilla. Gebra, una porquería, hermano. Entonces, hay gente malintencionada, pero también hay muchos copistas estos que son gentiles, no son judíos, y a lo mejor están cansados y no se dieron cuenta y cometieron ese error, porque bueno, José, el marido de María, entonces no es el mismo José. Es que el problema es que María tenía un papá que se llamaba José Joaquín y se casó con un tipo que se llamaba José, hijo de Elí, hijo de David, pero también, tú sabes. Entonces, hay muchas cosas, hermano. Entonces, si no arreglamos eso en nuestra Biblia, cada vez que le vamos a ese pasaje, y como dicen en todos los seminarios, estos cementerios, dicen, no, la genealogía de Mateo es la de José, el padrastro de Jesucristo. Falso, es la de María. José, el padrastro, no cuenta ni da color, porque él no es hijo de Salomón. El Mesías tiene que ser descendiente
de David y Salomón. Si no, vaya a preguntar a un rabino por ahí para que usted vea lo que le va a decir. ¿Entienden? Entonces, métanse las cosas en la cabeza como son. Discernimiento. Por ejemplo, si las bendiciones son en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal, tú vas a ver en un libro de esto que va a aparecer Gerizim en donde va Ebal y Ebal donde va Gerizim, porque el copista que hizo eso intencionalmente, porque no quería nada que ver con los paganos esos que viven en Samaria hoy en día, que son asirios, son cuteos. Entonces, para no poner Gerizim, porque estaban en rivalidad y tuvieron guerra y matazones durante siglos, puso Ebal, que las bendiciones del monte Ebal. Y eso está en un libro de crónicas. Lo vas a encontrar ahí, pues desgraciadamente Esdras y Nehemías tuvieron problemas con esa gente también, con los samaritanos, también con los árabes. Comprende, desde aquellos tiempos. Después que, gracias a Dios, regresó un poquito de judíos a Jerusalén. Fue lo único que se salvó cuando los asirios se deportaron a las 12 tribus, hermano. Las 12 tribus. Solamente sobrevivieron los poquitos que quedaron en Jerusalén, y eso fue lo que regresaron después con Esdras y Nehemías, para que sepan. Y de ahí fue que nació el Señor Jesús, un remanente. Y son hoy los 6, 8, 9 millones que hay por aquí en la Tierra Santa, para que sepan. Es la verdad, hermano. Todas las bendiciones que Dios le prometió a sus hijos, a Abraham, Isaac y Jacob, nunca, los judíos, la única bendición que tuvieron han sido la persecución, el sufrimiento por el Mesías y por la Escritura, por preservar la Escritura y por mantener la línea del Mesías. El diablo le dio con todo, pero también sus pecados. Dios permitió que lo fueran zarandeados, hermano. En cambio, las 12 tribus que están en la dispersión, las 10 tribus, las 10 naciones más poderosas del mundo hoy en día. Quiero mencionar en mis videos, todas las naciones europeas, occidentales, hermano, el hombre cristiano. Ahí están las 12 tribus de Israel, las 10 tribus de Israel perdidas. Pero también están incluidos hay muchos pastores, hermano, muchos ministros de Dios en todas las naciones cristianas que son descendientes de Levita, hermano. Por eso tienen el llamado a la Escritura y a la palabra. Estos grandes hombres de la Biblia, traductores de la Biblia, como William Tyndale, John Wycliffe, este mismo Casillero de Reina, Cipriano Valera, eran levitas, hermano. Dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a los levitas para que fuesen los sacerdotes. Por eso es que dice en el libro de Malaquías y en otros libros que dice que en aquel día dice que voy a poner a muchos levitas, como que refiriéndose a no judíos, que hay muchos hoy en día que son cristianos que también son de la tribu de Leví, que Dios los va a reinsertar en la tribu de Leví. Y dice que de aquellos días me buscaré, lo pueden leer en la Escritura, no recuerdo el pasaje, el levita, y los voy a poner sobre mi altar, en mi templo. Y entonces tú no entiendes eso. Entonces Dios va a meter gentiles y gente incircuncisa y pagana gente. Ustedes no son paganos, ustedes no son gentiles, ustedes han recibido el espíritu de adopción, son israelitas. Métase eso en su cabeza. En la Nueva Jerusalén no va a entrar nada que no sea israelita. El libro de la vida, en el libro de la vida solamente aparecen las 12 tribus de Israel. Eso es un misterio. Y eso fue descubierto en las cuevas de Qumran. En el libro de Melquisedec se ve a Yeshua y dice el nombre del Mesías. Yeshua sentado en el trono de Jehová ahí con el rollo en su mano, y afuera del rollo del libro de la vida dice una letra, una palabra: Israel. Y en la Nueva Jerusalén, el trono de Dios, al frente está el árbol de la vida, y debajo del trono de Dios sale el agua de la vida. Y el fruto de ese árbol son 12 frutos y tiene 12 hojas, y es por cada tribu de Israel. En el cielo solamente van a entrar los israelitas. Por eso que Israel ha sido dispersado y el linaje santo se ha mezclado con toda tribu, lengua, linaje y nación, para que todos los hombres de cualquier linaje, porque todos fuimos hechos de uno solo, de Dios, de ahí vino Adán, pero legalmente solamente la propiedad de Dios fue Israel. Y el diablo vino ante el Señor y le dijo: quédate tú con Israel y déjame a mí las naciones.
Y el Señor, ¿qué hizo? Dispersó a Israel entre las naciones, permitió que se mezclase con todas las naciones, se volvieran gentiles, y ahora a través del Mesías, el becerro gordo, esas ovejas perdidas están regresando otra vez bajo la sala del Dios de Israel. Y están volviendo a ser otra vez pueblo santo de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santo, santa, real sacerdocio, israelitas, hermanos. Y esas son las cosas que yo quiero que ustedes entiendan. Si no sabemos, dice que estamos al final de los últimos días. Dice que el Mesías no va a regresar hasta que no sean restauradas todas las cosas. ¿Y qué cosas son todas las cosas? No solamente el haber reconocido la salvación puramente por gracia y no por obra, el bautismo no de infantes, sino por sumersión, el bautismo del Espíritu Santo, sino que ahora vamos a recuperar también nuestra identidad como ovejas perdidas de Israel que somos, como el hijo pródigo al que le mataron el becerro gordo al Mesías, y está ahora danzando como David, restaurando el tabernáculo de David, que es la alabanza y la adoración, hermano. Y vamos a ser unidos con Judá juntamente cuando el Mesías regrese al final de la gran tribulación. Al final Él va a regresar, vamos a resucitar o vamos a encontrarnos con Él en las nubes y vamos a reinar con Él 1000 años aquí. Las bodas del Cordero son 1000 años aquí en Jerusalén, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, porque no vamos a caber. Son miles de millones de hombres y mujeres de Dios, de Adán y Eva hasta ahora, que son Israel. Para lo que nosotros le decimos eclesía, iglesia, Dios lo que le llama es Israel. Y yo lo estaba diciendo, cuando yo estudié la Septuaginta, la Biblia griega, y cuando tú vas a Éxodo 20, ahí se refiere que Dios dio, lo que Dios dio en el Sinaí fue el evangelión a la eclesía. Entonces, cuando tú entiendes que Dios lo que dio, los 10 mandamientos son el evangelión, así lo dice en griego. ¿Y a quién se lo dio? A la eclesía en el desierto, a la Kehilá en el Badibbar, a la iglesia, ¿Quién es? Israel, hermano. El mismo pacto del Sinaí, los 10 mandamientos, fue lo mismo que hizo cuando vino Cristo. Cristo vino a confirmar ese pacto con su sangre, porque como Él nos dio carta de divorcio, porque nosotros lo dejamos a Él, nos fuimos detrás de los dioses falsos, del dinero, las mujeres, el sexo, la droga, la idolatría de todo tipo. Y dice la misma Torah, la misma Escritura, que un hombre no se puede casar con una mujer 2 veces. Con una mujer repudiada tú no te puedes casar de su marido, porque cometes adulterio. A menos que el marido muera, entonces ella es libre para volverse a casar. Por eso que tuvo que el marido morir, para después venir otra vez y desposarla nuevamente. Pero como las bodas judías anticipan el plan de la segunda venida del Mesías, dice que la novia se duerme, porque el novio se demora 7 años en venir, hermano, después de medianoche. ¿Entiendes? Y el Espíritu Santo, oye, llegó el novio. Y el amigo se goza porque llegó el novio, hermano. Y hay mucha gente que piensa que no vamos a salir volando, que no vamos a padecer la tribulación. Hermano, eso es una mentira del diablo. Israel estuvo en Egipto. Y cuando las 10 copas de la ira, son las mismas 10 copas que van a caer durante el tiempo de la gran tribulación. Es la misma prueba y es el mismo rescate por el mismo Salvador. Lo que pasa es que en aquel tiempo el Salvador estaba en la nube, dictándole los 10 mandamientos a Moisés. Pero ahora ese va a bajar de las nubes en un caballo blanco, que es muy diferente. Pero es el mismo Salvador, es el mismo pacto que ha sido renovado en la sangre del mismo Salvador, el Mesías. El mismo que nos dio su ley, la ley del amor de Cristo, que son los 10 mandamientos, 4 hacia Dios y 4 hacia los próximos. Prójimo es el más prójimo a ti, es ponle una X, el más próximo a ti. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El que está al lado tuyo ahora, el ser humano que más cerca esté de ti. Pues ámalo y respétalo como te tienes que amar tú y respetarte tú también. ¿Entiendes? Y volviendo al tema otra vez, estamos hablando de castellano. Nosotros somos descendientes de esas tribus. Entonces la lengua hispánica es una mezcla ahí de griego, de latín, pero tiene la influencia original del hebreo. Pero todas estas lenguas indoeuropeas,
todas se parecen. El español y el inglés, el que habla español aprende rápido el inglés porque es la misma secuencia y línea y orden sináptico, lingüístico, es mismo. Y por ejemplo, yo hablo alemán, hablo francés, italiano, portugués, todos esos idiomas son idiomas afines. Y hermano, el oído, tú afinas el oído a las lenguas y te das cuenta. Y si ya hablas hebreo, yo hablo hebreo también. El hebreo es la madre de todas las lenguas, es la Shon HaKodesh, la lengua santa, la lengua divina, la primera lengua, la lengua de Adán y Eva, la lengua hasta la Torre de Babel fue la única lengua que existió. Después fueron 70 lenguas, pero en el milenio va a volver a ser la lengua única otra vez, para que sepa. Así que ya tú sabes, hermanito, nosotros somos las ovejas de Israel. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de saber quiénes somos. Somos verdaderos israelitas. Hemos regresado a los pactos y a la promesa. Ya no andamos como extranjeros y peregrinos por ahí. Extranjero y peregrino significa hebreo, celta. Eso lo significa la palabra celta, íbero, significa extranjero y peregrino. Lo mismo que hebreo. Somos hebreos, errantes, sin tierra. Para que sepa. Para que sepa. Estos mismos pueblos estos que andan por toda Europa, que son errantes, sin pera, Hitler los mataba por judíos también porque venían de España, de la India, eran hebreos, de la tribu de Neftalí, para que sepa. Los gitanos son israelitas de la tribu de Neftalí, para que sepa. Neftalí llegó hasta la India, el famoso Zaratustra. Toda esa gente eran de la tribu de Neftalí. El famoso Buda, los Budas, toda esa gente eran israelitas, hermano. ¿Entiendes? Lo que pasa es que después los endiosaron. Como han endiosado a Moisés y han endiosado a Mahoma también. ¿Entiendes? Pero el Señor nunca quiso que lo adoraran como un hombre, porque no puedes violar la ley. Tú no puedes adorar ni hombres, ni animales, ni cuadrúpedos, ni peces, ni nada de eso. A Jehová, Dios, sí, él tiene la forma de un hombre. Y cuando vamos a estar con la presencia, vamos a ver que es un hombre de fuego. Nosotros somos los que nos parecemos a Él. Él no se parece a nosotros, somos nosotros a Él. Y vas a ver a Yeshua, lo vas a ver, que es un hombre. Pero pero él vivió como hombre, como carne y sangre aquí. Él nunca quería que... Él sabía que él era el creador, por supuesto. Aunque vino solamente en él una gotica. Era un poquito de Dios viviendo en este cuerpo de barro. ¿Entiendes? Y se lo cogió prestado el depósito a una mujer que no había tenido contacto con un hombre. ¿Entiendes? Una doncella virgen, una betulá alma. Mano, yo les bendigo, les amo mucho. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué en muchos de estos países latinoamericanos, Cartagena, Cartago, aquí mismo en Estados Unidos, Albania, Albión, Macedonia? Dice, pero ¿por qué es que toda esta gente, los macedonios, igual que los dorios, eran dorios, venían de Dor, o sea, habían salido de Israel por el puerto de Dor, pero se llamaban dorios. ¿Y quiénes eran? Los macedonios, los espartanos, los atenienses. Y después se fajaban entre los troyanos, fajaban entre ellos, hermano, una desgracia. Y fundaron ellos fueron los que fundaron la cultura griega. En la época de Salomón, llevaron el fenicio a Grecia y empezaron a escribir las letras al revés, y el hebreo se escribía de izquierda a derecha, y ellos viraron las letras, empezaron a escribir de izquierda, en vez de izquierda a derecha, de derecha para izquierda, o de izquierda para derecha, en vez de derecha. El hebreo se escribe al revés, igual que el árabe. Todas las lenguas orientales se escriben de derecha para izquierda, y nosotros escribimos el castellano, todas las lenguas europeas, de izquierda a derecha. Interesante, ¿eh? Bueno, que Dios le bendiga ricamente, hermano. El Señor viene pronto. Se fiel hasta el final. Que Dios te guarde, te proteja y le guarde la bendición. Ya se acabó el Shabbat. Buena semana, Shabbat Tov. A todos mis hermanos que están ahí. Quería decirles, hermanos, la herencia nuestra es hermosa. La lengua que nosotros hablamos, castellana, es una de las lenguas más hermosas del mundo. Fue un gran imperio y se perdió por todos los pecados, igual que se han perdido todos los imperios. Muchas injusticias, muchas maldades, pero hay muchas cosas buenas que han dejado nuestra lengua, nuestra cultura.
Pero si la enfocamos en la cultura bíblica y nos ponemos acorde a la escritura, vamos a ver que más que hispanos, más que algo, somos hebreos, israelitas, hermanos. Que ahí es donde está realmente nuestra cultura y nuestra identidad. Yevarejeja Jehová veishmereja, Yaer Jehová panaveleja, vihuneja, Yisa Jehová panaveleja, Hayasem leja, Shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová resplandece su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti su shalom, su paz. Que te sonría. Como decía David, sonríeme, Señor. No escondas tu rostro de mí. Aleluya. Vísteme. No quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Espíritu noble me sustente. Porque David era un hombre ungido también. Rey, sacerdote y profeta. Igual que Salomón, un tipo del Mesías. Que Dios les bendiga, hermano, ricamente. Si pueden entrar en mi página de Facebook ahí yo pongo muchas cosas interesantes. Chequen ahí. Amén. Y en mi página de YouTube, Adolfo Enrique Álvarez Dole, me pueden buscar ahí más de 30 videos, que hay muchos diferentes temas y cosas que Dios me ha dado, de cosas que Dios me ha revelado, estudiando y escribiendo, leyendo las escrituras, y Dios me ha dicho, mira, esto es así, así, así. Y yo decía, gracias, Señor, y lo he compartido, hermano. Y ha sido de bendición hasta ahora, gracias a Dios. Que Dios les bendiga ricamente, hermanito. Un abrazo. Así que nosotros somos un poquito espartanos, un poquito griegos, de todo, hermano, pero de todos más hebreos. Porque todos ellos eran hebreos que miraron al mundo, se dispersaron por las naciones. Pues dice que hemos sido puestos para ser de bendición hasta lo último de la tierra. Todos los grandes países hoy en día, europeos, Rusia, Australia, todos los países estos suramericanos, todos los países, hermanos, todos estamos bendecidos por Dios. Y somos todos, llevamos la fe, somos hijos de Dios. Porque hay un propósito, hermano. Nos fue dado un nombre nuevo, cristiano. Así que Dios les bendiga, hermano. Les amo. Shalom, hermano. Bendiciones. Que la paz sea con ustedes, amén.